Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia real de Arquímedes, el mayor genio científico de la antigüedad? ¿Sabíais que diseñó máquinas bélicas con las que él solo logró frenar al poderoso Imperio Romano? ¿Y que dirigió la construcción de un colosal navío que contaba con gimnasio y biblioteca? ¿Es cierto que inventó un rayo de la muerte con espejos para incendiar barcos? ¿De verdad corrió desnudo por la calle gritando ¡Eureka! En el vídeo de hoy vamos a hablar de todo ello y además os revelaremos cómo un mercenario hispano jugó un papel clave en su trágica muerte. Si os pedimos que penséis en Arquímedes, el mayor genio que vio nacer la antigüedad, probablemente a muchos se os venga a la cabeza la misma imagen. Un anciano con barba blanca saliendo desnudo de una bañera y corriendo por las calles de Grecia mientras grita ¡Eureka! Tras realizar un gran descubrimiento. ¿Será cierta esa famosa anécdota? Enseguida lo descubriremos. Para entender la mente de Arquímedes, primero debemos ubicarnos en el mapa y en el tiempo. Quizá os lo imaginéis como un filósofo paseando por las calles de Atenas, pero nada más lejos de la realidad. Arquímedes nació alrededor del año 287 a.C. en Siracusa, que por entonces era una poderosa ciudad-estado griega. Estaba situada en la costa oriental de la isla de Sicilia, en la actual Italia. Siracusa era una metrópoli muy rica, un hervidero cultural y comercial y un punto estratégico que se disputaban las grandes superpotencias de la época, o sea, los romanos y sus grandes enemigos, los cartagineses. Arquímedes fue contemporáneo tanto del general y político romano Publio Cornelio Escipión como del general cartaginés Aníbal Barca, el terror de Roma, de quien ya os hablamos en otro vídeo de nuestro canal. Contamos con muy pocos datos biográficos de Arquímedes, cuya vida nos ha llegado a través de historiadores romanos y griegos como Polibio, Plutarco o Tito Livio, que además escribieron sobre él decenas e incluso cientos de años después de su muerte. De ahí que su figura real se haya mezclado tanto con la leyenda. En cualquier caso, sabemos un par de cosas clave sobre sus orígenes, gracias a que él mismo dejó caer una pista en uno de sus propios libros, titulado El contador de arena. En este tratado científico, escrito en torno al año 216 a.C., cuando él tenía unos 71 años, menciona que su padre era un astrónomo llamado Fidias. Nacer en una familia de astrónomos fue una suerte para él, porque la privilegiada mente del pequeño Arquímedes creció rodeada de cálculos celestes, geometría y compases. Además, el historiador Plutarco nos cuenta que Arquímedes estaba emparentado de alguna forma, o al menos era amigo muy cercano, del todopoderoso rey Hierón II, el tirano que gobernaba Siracusa en nombre de Grecia. Contar con el respaldo y el dinero del rey le permitió viajar de joven al mejor lugar posible para un cerebro como el suyo, Alejandría, en Egipto. Allí se encontraba la gran biblioteca y el Museion, el equivalente a la mejor universidad de élite del mundo antiguo. En Alejandría, Arquímedes estudió con los sucesores de Euclides, el padre de la geometría, y se empapó de los conocimientos matemáticos más avanzados de la humanidad. Pero él no estaba interesado en quedarse en Egipto y convertirse en un simple académico de biblioteca. Era un hombre de acción, muy práctico. Así que recogió sus pertenencias y regresó a su Siracusa natal para poner todo ese conocimiento teórico al servicio de su rey. Y fue precisamente un problema de oro del rey Hierón II lo que iba a convertir el nombre de Arquímedes en una leyenda mundial, y lo que daría origen al famoso grito de ¡Eureka! La leyenda más famosa de Arquímedes arranca con un problema de desconfianza real. Según cuenta la tradición, el rey Hierón II de Siracusa había entregado a un orfebre una cantidad exacta de oro puro
para que le fabricara una corona de laurel que deseaba entregar como ofrenda a los dioses. Cuando el orfebre le entregó al monarca el trabajo terminado, la corona pesaba exactamente lo mismo que el oro que se le había dado. Sin embargo, en palacio empezaron a circular rumores de que el joyero había cometido un fraude. Se decía que había robado parte del oro y lo había sustituido por una cantidad equivalente de plata, que era y es mucho más barata. El rey estaba furioso ante la posibilidad de haber sido engañado, pero tenía un problema. No podía aplastar ni fundir la corona para comprobar si por dentro era de plata, porque se trataba de una ofrenda sagrada. Necesitaba descubrir el fraude manteniendo la corona intacta. Así que llamó al hombre más inteligente de su reino. ¿Y quién era este hombre? Por supuesto, Arquímedes. Y aquí es donde entra la famosa escena de la bañera. La historia popular nos cuenta que Arquímedes llevaba días dándole vueltas al problema sin encontrar solución. Pero un día, al meterse en una bañera pública llena hasta el borde, se dio cuenta de que el agua se derramaba y que el nivel subía en proporción al volumen de su propio cuerpo sumergido. Había encontrado la clave: medir el volumen de un objeto irregular a través del agua que desplaza. La leyenda asegura que la emoción fue tan brutal que salió de la bañera y echó a correr desnudo por las calles de Siracusa gritando «¡Eureka! ¡Eureka!», que en griego antiguo significa «lo he encontrado». Supuestamente, luego sumergió la corona y un bloque de oro puro del mismo peso en un barreño lleno de agua. Como la corona sí tenía plata escondida y la plata es menos densa que el oro, por lo que ocupa más espacio para pesar lo mismo, la corona desplazó más agua que el bloque de oro puro, y esto demostró el fraude del joyero. Es una historia como de película, pero ¿ocurrió realmente así? Los científicos modernos creen que no. En primer lugar, vamos a buscar la fuente de esta historia. Vaya, si resulta que Arquímedes jamás escribió nada sobre una bañera ni sobre ninguna corona en sus tratados. El primero en poner por escrito esta anécdota fue el arquitecto romano Vitruvio, y lo hizo casi 200 años después de la muerte de Arquímedes. Vitruvio adornó la historia para hacerla más literaria, creando la icónica imagen del genio despistado corriendo desnudo por las calles de su ciudad. Pero el mayor problema de la leyenda de la bañera no es histórico, sino físico. Hoy en día sabemos que medir el fraude de esa forma habría sido imposible. Una corona de laurel de oro no pesaría mucho, seguramente en torno a unos cientos de gramos, y su volumen sería muy reducido. Pensad en que, aunque tenga el diámetro de un cráneo humano, una corona de laurel es como un aro trazado por hojas que ofrecen superficie pero poco volumen. Si Arquímedes hubiera sumergido la corona en un recipiente, la diferencia de agua derramada entre una corona de oro puro y una corona mezclada con un poco de plata habría sido de apenas unos milímetros cúbicos. Hablamos de unas pocas gotas. A simple vista y con los recipientes rudimentarios de la época, habría sido un margen de error demasiado pequeño para asegurar con certeza que el orfebre había intentado engañar al rey y encima condenarle a muerte por ello. Entonces, si el método visual de las gotas derramadas era inviable, ¿cómo resolvió el problema Arquímedes? La respuesta a este misterio histórico nos la dio otro genio científico nacido 19 siglos más tarde. En 1586, un joven de 22 años llamado Galileo Galilei, maravillado por el tratado sobre los cuerpos flotantes de Arquímedes, dedujo que el matemático griego jamás habría usado un método tan impreciso como mirar agua desbordándose de una bañera. Galileo escribió un texto llamado La Bilancetta, en el que propuso la solución que hoy la historia de la ciencia da por válida. Arquímedes tuvo que utilizar una balanza hidrostática. Según esta deducción, colocó la corona en un plato de la balanza y el oro puro en el otro, equilibrándolos perfectamente en el aire. Luego sumergió la balanza entera en el agua. Al estar sumergida,
entra en juego el principio de Arquímedes. La corona, al contener plata encubierta, era menos densa y por tanto más voluminosa que el bloque de oro, por lo que sufrió un empuje hacia arriba mayor. Bajo el agua, la balanza se inclinó descaradamente hacia el lado del oro puro, delatando el fraude de manera clara. No hubo carreras nudistas, pero hubo un nivel de física aplicada que el mundo no volvería a comprender hasta la llegada del propio Galileo. Si realmente lo del fraude de la corona de oro fue real, los historiadores tienen sus dudas. Resolverlo le tuvo que dar a Arquímedes mucha fama en la corte de Siracusa, pero para él aquello habría sido solo un juego de niños. Lo que de verdad le obsesionaba a nuestro protagonista de carne y hueso no era la química ni el oro, eran la geometría, las esferas, los cilindros y los números puros. De hecho, Arquímedes tenía una mente que no encajaba en su época. Los matemáticos actuales se quedan asombrados al leer sus tratados originales porque el genio griego estuvo a punto de inventar el cálculo integral 2000 años antes que Newton o Leibniz. También se obsesionó con calcular la medida exacta del círculo y logró aproximarse al valor del número pi con una precisión increíble, acotándolo entre dos fracciones tan ajustadas que nadie pudo mejorar su cálculo en siglos. Pero no todas sus matemáticas eran tan serias. A Arquímedes también le encantaba jugar. De hecho, se le considera el creador del rompecabezas más antiguo del mundo del que se tiene registro, el estomaquión, que en griego significa dolor de estómago, quizá por el sufrimiento que suponía intentar resolverlo. Se trataba de un cuadrado perfecto dividido geométricamente en 14 piezas de distintos tamaños y formas, principalmente triángulos. El juego consistía en desarmar el cuadrado y usar esas 14 piezas para formar figuras diferentes como personas, animales o barcos. Era un precursor del famoso tangram chino, pero con un nivel matemático muy superior. Hoy sabemos que la verdadera obsesión de Arquímedes con el estomaquión no era tanto construir siluetas caprichosas como calcular las permutaciones matemáticas, intentar averiguar de cuántas formas distintas podían ensamblarse sus 14 piezas para reconstruir el cuadrado perfecto. Esto convierte a Arquímedes en el padre absoluto del cálculo combinatorio. Un pequeño spoiler. En el año 2003, el matemático estadounidense Bill Cutler utilizó programas informáticos avanzados y resolvió el enigma. Calculó que el puzzle tiene 17.152 disposiciones brutas, pero si aplicamos el rigor matemático y descontamos aquellas figuras que son simples rotaciones o reflejos idénticos, Cutler descubrió que existen exactamente 536 soluciones verdaderamente únicas. Arquímedes estaba jugando con permutaciones matemáticas milenios antes de que existieran los ordenadores. Las cuestiones del número pi o rompecabezas como el estomaquión le importaban poco al rey Hierón II. Él quería inventos para la vida práctica. Y Arquímedes, como buen empleado, sabía aplicar sus números al mundo real mejor que nadie. Así fue como dominó la mecánica de las poleas y los engranajes, llegando a formular la ley de la palanca. Cuentan los historiadores griegos que para explicarle a su rey el poder de la multiplicación de fuerzas, Arquímedes pronunció una de las frases más famosas, grandilocuentes y épicas de la historia de la ciencia. Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. No podemos saber si de verdad pronunció esta arrogante frase, pero sí que resume muy bien su teoría de la mecánica. Si dijo algo parecido, el rey Hierón debió de pensar que el matemático estaba exagerando, así que lo retó a demostrarlo. Y Arquímedes, según se cuenta, montó un espectáculo digno del mejor ilusionista. El rey tenía un barco inmenso, un buque de transporte y guerra colosal que acababan de construir en los astilleros y que decenas de esclavos eran incapaces de arrastrar hacia el agua. Según cuenta el historiador Plutarco, Arquímedes diseñó un complejo sistema de polipastos, una red de poleas compuestas y engranajes.
Ató el barco a este mecanismo y, sentado tranquilamente en el muelle, tiró de una sola cuerda con una mano. Ante el asombro de los presentes, el gigantesco barco cargado con pasajeros y mercancías comenzó a moverse como si lo desplazara una fuerza invisible. No era magia divina, sino matemáticas aplicadas a un nivel enorme. Según documentan historiadores como Plutarco y Ateneo, el barco en cuestión no era un navío cualquiera. Era el Siracusia, un prodigio de la ingeniería y la embarcación más inmensa de la antigüedad. El rey Hierón II encomendó su diseño al propio Arquímedes, quien actuó como ingeniero jefe y supervisor de su construcción, labor que ejecutó materialmente el arquitecto Arquías de Corinto. Era el equivalente antiguo a un crucero de lujo. No solo contaba con catapultas defensivas, sino que podía albergar a casi 2000 personas y disponía en su interior de una biblioteca, gimnasio, baños de agua caliente y hasta un templo dedicado a Afrodita. Paradójicamente, su tamaño fue su mayor problema. Al no caber en ningún puerto de Sicilia, Hierón se vio obligado a enviarla en el primer y único viaje de esta nave como un fastuoso obsequio para el rey Ptolomeo III de Egipto, nieto del general de mayor confianza de Alejandro Magno. Y fue para lograr botar al mar este gigantesco palacio flotante que Arquímedes diseñó aquel sistema mecánico con un polipasto compuesto. Al entrelazar la cuerda a través de un complejo bloque de poleas múltiples, lograba aplicar la ley de la palanca a un sistema rotatorio. A cambio de recoger cientos de metros de cuerda para avanzar apenas un palmo, con aquel portento multiplicó su fuerza de tracción exponencialmente, demostrando que un cerebro entrenado podía vencer el esfuerzo muscular bruto de cientos de esclavos con la suave tracción de una sola mano. Esa capacidad para solucionar problemas enormes con ingeniería sencilla lo llevó a crear un invento que, a diferencia de los imperios antiguos, no ha desaparecido. Seguimos usándolo en la actualidad, el llamado tornillo de Arquímedes. No está claro si lo ideó cuando era joven, en Egipto, o bien para achicar el agua que se acumulaba en las bodegas de los inmensos barcos del rey de Siracusa. El problema de la época era cómo sacar grandes cantidades de agua desde abajo hacia arriba, sin usar cubos, porque era un trabajo que requería mucho esfuerzo y era muy lento. Arquímedes diseñó un cilindro hueco de madera que en su interior tenía una especie de cuchilla en forma de espiral, exactamente igual que el interior de un sacacorchos o un tornillo. Al meter el extremo inferior en el agua e inclinar el cilindro, solo había que girar una manivela en la parte superior. Al girar la espiral, el agua quedaba atrapada en los escalones interiores y subía contra la gravedad hasta salir a raudales por arriba. Parecía magia. Fue una revolución absoluta. Era tan eficiente, barato y fácil de usar que hoy en día, si viajáis por el mundo, veréis versiones modernas del tornillo de Arquímedes sacando agua en las depuradoras de las grandes ciudades, regando campos en el Valle del Nilo y transportando grano en las fábricas modernas. Un invento de hace 2200 años que sigue funcionando exactamente igual. El tornillo de agua no fue su único invento para la vida civil. Si alguna vez al subiros a un taxi os habéis preguntado cómo se sabe cuánta distancia ha recorrido para luego cobraros, debéis saber que la respuesta nos lleva de vuelta a Arquímedes. A él se le atribuye la invención del primer cuentakilómetros de la historia, el odómetro. Los romanos y los griegos necesitaban medir distancias exactas para construir sus calzadas, pero hacerlo a pie con cuerdas era un infierno. Arquímedes ideó un mecanismo de engranajes que se acoplaba a la rueda de un carro. Cada vez que la rueda del carro daba un número exacto de vueltas equivalente a una milla romana, un pequeño diente de madera se engranaba y dejaba caer una piedra esférica dentro de una caja. La persona solo tenía que conducir hasta su destino y, al llegar, abrir la caja y contar cuántas piedrecitas habían caído en el cajón. Cada piedra era una milla. Acababa de inventar el cuentakilómetros automático más de 2000 años antes de la llegada del coche. Diseñó varios tipos de odómetros para uso civil y también militar.
Pero aquellos años de paz, matemáticas y aparatos útiles para el reino estaban a punto de terminar. Las dos superpotencias de la antigüedad, Roma y la Cartago de Aníbal, estaban chocando de frente en la Segunda Guerra Púnica, y la rica ciudad de Siracusa cometió el terrible error de aliarse con los cartagineses en el 215 a.C., de manera que al año siguiente la flota romana, liderada por el general Marco Claudio Marcelo, apareció en el horizonte dispuesta a arrasar la ciudad. Graso error el de los romanos, que no contaban con que tras los muros de Siracusa, un anciano de unos 73 años iba a convertirse en su peor pesadilla. Ante la desesperación que acuciaba al rey, Arquímedes dejó a un lado la geometría abstracta y convirtió su mente en una fábrica de armas de destrucción masiva. De manera que durante el asedio por mar, los marineros romanos vivieron un infierno. El genio griego rediseñó las catapultas clásicas. Las calibró para que pudieran disparar proyectiles gigantes a distancias variables con una precisión letal. Pero el invento que más aterrorizó a las legiones romanas fue la famosa garra de Arquímedes. ¿Cómo funcionaba? Los barcos romanos se acercaban a las murallas de la ciudad por la noche para asaltarlas. De repente, desde detrás del muro, se alzaban en silencio unas inmensas grúas de madera giratorias. Del extremo de esas grúas colgaba una pesada garra de hierro, como si fuera un gancho gigante. El mecanismo, operado por poleas desde el interior para multiplicar la fuerza, dejaba caer el gancho de hierro sobre la proa del barco romano para engancharlo. A continuación, los defensores tiraban de las cuerdas. La grúa levantaba la proa del barco en vilo sobre el mar y lo sacudía violentamente hasta que la nave volcaba, se partía por la mitad o se hundía por la popa. Sus tripulantes acababan ahogados. Los historiadores romanos escribieron años después que Marcelo, desesperado, llegó a ordenar a sus barcos que se retiraran mar adentro, huyendo de las garras de aquel demonio matemático. Pero si hay un arma que ha elevado la figura de Arquímedes a la categoría de mito de la ciencia ficción, son sus legendarios espejos sustorios, también conocidos como el rayo de la muerte. La historia popular asegura que el genio griego colocó en lo alto de la muralla a decenas de soldados portando escudos de bronce muy pulido o espejos cóncavos gigantes. Con ellos concentró los rayos del ardiente sol siciliano en un solo punto sobre las velas y la madera de los barcos romanos que estaban anclados lejos de la costa. El tremendo calor acumulado habría actuado como una lupa gigante, haciendo que la flota romana se incendiara. Queda muy peliculero, pero ¿de verdad ocurrió algo así o estamos ante un caso de fake news de la antigüedad? Si aplicamos los conocimientos de la ciencia moderna, el rayo de la muerte hace aguas por todas partes. De hecho, famosos programas de televisión como Cazadores de mitos o estudiantes del prestigioso MIT han intentado replicar el experimento en la vida real. La conclusión es clara. Aunque teóricamente es posible encender fuego con espejos a corta distancia, en una situación de combate real es prácticamente inviable. Para que la madera de un barco arda, los espejos tendrían que estar perfectamente enfocados en el mismo punto exacto durante muchísimos minutos, algo imposible si tenemos en cuenta que los barcos romanos estaban mojados por las olas, balanceándose continuamente con la marea y que el sol cambia de ángulo por minutos. Además, si nos remitimos a los textos clásicos, los historiadores contemporáneos a Arquímedes, como Polibio, que narró el asedio al detalle, mencionan las catapultas y la garra, pero jamás escribieron una sola palabra sobre ningún espejo. La leyenda de los rayos que incendiaban barcos no apareció escrita hasta siglos después, inventada por autores griegos y bizantinos para ensalzar aún más la figura de Arquímedes.
Muy probablemente lo que la ciudad de Siracusa disparó contra las velas romanas fueron flechas incendiarias, pero la leyenda se encargó de adornar el fuego echándole la culpa al sol y a los espejos del genio griego. Sin embargo, a pesar de sus creativas armas, ni siquiera las matemáticas pudieron salvar a Siracusa para siempre. En el año 212 a.C., tras 2 largos años de asedio en los que las armas de Arquímedes habían mantenido a raya al ejército más poderoso del mundo, la tragedia se cernió sobre Siracusa. Los romanos no lograron entrar por la fuerza bruta ni venciendo a la ingeniería, sino gracias a un despiste y, en última instancia, a la traición. El colapso de la ciudad se produjo en 2 fases. Primero, aprovechando que la población estaba celebrando un importante festival religioso en honor a la diosa Artemisa y que muchos guardias habían bebido más vino de la cuenta, un pequeño grupo de soldados romanos logró trepar por un punto débil de la muralla nocturna y tomar el barrio exterior de las Epípolas. Sin embargo, los siracusanos lograron atrincherarse en los inexpugnables muros interiores de Acradina y la isla de Ortigia. Su derrota final se debió a una traición desde dentro. Uno de los 3 comandantes encargados de defender la Acradina era un líder mercenario, un hispano llamado Mérico. Según relata el historiador romano Tito Livio, el general Marcelo envió a un soldado hispano de su propio ejército para que se entrevistara en secreto con Mérico. Este emisario le habló de la situación que había en su patria. Hacía pocos años que las tropas romanas habían desembarcado en Ampurias e iban ganando terreno de manera inexorable en Hispania. El enviado del general romano le ofreció a Mérico un trato difícil de rechazar para un mercenario. Si entregaba la ciudad de Siracusa, tendría riquezas, estatus y además salvaría a sus hombres. Así que Mérico aceptó. Para ejecutar el plan sin levantar sospechas, el hispano convenció a los otros 2 comandantes siracusanos en la Acradina de dividirse los sectores de la muralla para una mejor defensa. A él le tocó la zona que iba desde la fuente de Aretusa hasta la boca del gran puerto y rápidamente filtró esta información a los romanos. Una noche permitió que un buque romano atracara en su sector y abrió las puertas a las legiones. Las tropas de Marcelo entraron a sangre y fuego y provocaron el colapso total de la ciudad. Siracusa había caído. ¿Qué pasó al final con aquel caudillo hispano? Le salió bien la jugada, porque Roma cumplió su palabra. Mérico fue recompensado con el control de la ciudad siciliana de Morgantina y pasó a la historia como el primer ciudadano romano originario de Hispania. Pero regresemos a la caída de Siracusa a manos del Imperio Romano. El general Marcelo, pese a haber sufrido en sus propias carnes el terror de las catapultas y las garras de Arquímedes, era un hombre que valoraba el intelecto. Sabía que el cerebro de aquel anciano valía más que todo el oro de Siracusa. Por ello dio una orden estricta a sus comandantes. Arquímedes debía ser capturado vivo y llevado ante él sin sufrir un solo rasguño. El caos del saqueo no lo haría posible. Según cuenta el historiador romano Valerio Máximo, en medio del ruido ensordecedor del asalto, los gritos y los incendios, Arquímedes estaba sentado tranquilamente en el patio de su casa. A sus 75 años, el genio vivía en su propio universo abstracto. Quizá ajeno a la matanza que ocurría en su ciudad, estaba absorto dibujando unos complejos diagramas matemáticos con un palo sobre la arena del suelo. En ese momento, un soldado romano armado irrumpió en el patio y le ordenó a gritos que se levantara de inmediato para acompañarlo ante el general Marcelo. Arquímedes ni siquiera alzó la mirada. Era legendaria su capacidad para abstraerse por completo del mundo real cuando las matemáticas atrapaban su mente. Los historiadores antiguos cuentan que vivía tan volcado en sus cálculos que a menudo olvidaba comer, beber
o asearse. Sus sirvientes tenían que arrastrarlo casi a la fuerza a los baños públicos, y aún así, ni desnudo en la bañera dejaba de pensar. Se cuenta que mientras los esclavos le ungían el cuerpo con aceites y le limpiaban, él aprovechaba su propia piel o la condensación del vaho para dibujar con el dedo fórmulas geométricas y ángulos. Para Arquímedes, el universo exterior simplemente dejaba de existir cuando una ecuación o un problema comenzaban a rondar por su cabeza. Una desconexión total de la realidad, que, como veremos, acabaría costándole la vida. Con la paciencia de un maestro al que interrumpe en un razonamiento crucial, Arquímedes miró por fin al legionario romano. Lo que ocurrió a continuación se ha mitificado a través de los siglos. Autores clásicos como Plutarco afirman que simplemente se negó a acompañar al soldado hasta haber completado su demostración. Sin embargo, Valerio Máximo añadió un toque dramático a la historia, asegurando que Arquímedes intentó proteger su diagrama con las manos mientras suplicaba que no lo arruinaran. Con el paso de los siglos y las traducciones medievales, esta súplica se transformó en la célebre frase «Noli turbare círculos meos», «No perturbes mis círculos». Fuese cual fuese su ruego exacto, el final fue el mismo. El soldado romano, suponemos que ignorando por completo que tenía delante a un genio de valor incalculable y enfurecido por la insolencia del anciano, desenvainó su espada y le atravesó el pecho. La mente más brillante de la antigüedad murió derramando su sangre sobre el problema geométrico que estaba intentando resolver. Cuando el general Marcelo se enteró de la muerte del genio, se enfadó tanto que mandó ejecutar al soldado que había desobedecido sus órdenes, y en señal de profundo respeto, ordenó que se celebraran unos funerales de Estado para su mayor enemigo. Por cierto, Marcelo, según contó el filósofo y orador romano Cicerón, se llevó a Roma un invento muy curioso de Arquímedes. No era un arma, sino un planetario mecánico, una intrincada maquinaria de bronce y cristal que funcionaba como un simulador celestial y estaba impulsada por complejos engranajes diferenciales. Al girar una manivela, este computador analógico reproducía con gran exactitud las órbitas del Sol, la Luna y los planetas conocidos, previendo incluso los eclipses. Los historiadores confirman que Arquímedes escribió un tratado hoy perdido sobre la construcción de estas esferas. Había creado un reloj astronómico 1500 años antes del inicio del Renacimiento europeo. Con el asesinato de Arquímedes, el mundo perdió a su mayor cerebro y a punto estuvo de perder también todos sus conocimientos. De hecho, la supervivencia de los manuscritos originales de Arquímedes es un auténtico milagro digno de una película de Indiana Jones, gracias a un objeto conocido como el palimpsesto de Arquímedes. Un palimpsesto es un manuscrito en pergamino, es decir, hecho a partir de piel animal, que ha sido borrado y raspado para volver a escribir encima, ya que el pergamino era un material carísimo debido a la escasez de pieles animales. El palimpsesto de Arquímedes encuentra sus raíces bibliográficas en la Constantinopla del siglo VI, donde el arquitecto de la Basílica de Santa Sofía, Isidoro de Mileto, impulsó la compilación de la obra de Arquímedes. Siglos después, durante el Renacimiento bizantino del siglo X, un escriba copió los tratados en un grueso volumen de piel de cabra. A medida que otras copias ardían en incendios y saqueos, este volumen del siglo X, catalogado por los paleógrafos como el Codex C, terminó convirtiéndose en el último refugio terrenal para obras maestras absolutas como el cálculo del infinito, el método mecánico o la naciente combinatoria del estomaquión. Sin embargo, el 14 de abril del año 1229 ocurrió una tragedia. Un eclesiástico llamado Johannes Myronas, que buscaba con urgencia pergaminos para confeccionar un libro de oraciones, localizó el tesoro científico de Arquímedes. Myronas desmembró
la encuadernación, lavó y raspó con piedra pómez la tinta, dobló los gruesos folios por la mitad y garabateó su retórica litúrgica perpendicular a las matemáticas antiguas. Al hacerlo, sepultó importantes enseñanzas para la humanidad. Durante siglos, aquel supuesto libro de oraciones estuvo perdido, hasta que en 1906 llegó a las manos de un filólogo danés llamado Johann Ludwig Heiber, gran experto en textos griegos antiguos. ¿Cómo lo localizó? Heiber había visto un catálogo de los manuscritos de la biblioteca del monasterio del Santo Sepulcro de Constantinopla, que incluía la transcripción de varias líneas del texto antiguo que se encontraba debajo de las oraciones religiosas de aquel pergamino. Al leerlas, reconoció de inmediato que aquello pertenecía al matemático griego, así que viajó raudo a Constantinopla. Al examinar el manuscrito con una simple lupa y a la luz del día, mucho antes de que fuera habitual trabajar con rayos X para hacer este tipo de trabajo, supo que aquello era un tesoro. Aunque estaba borrado, los restos de tinta y las fórmulas geométricas que asomaban por debajo de los rezos delataban el estilo inconfundible de Arquímedes. Heiber fotografió cada folio en blanco y negro para preservar su estado visual. Y fue providencial que lo hiciera, ya que en la violenta década de 1920, sumergida en el caos de la guerra greco-turca, el manuscrito fue robado y desapareció del circuito académico. ¿Dónde fue a parar? Los traficantes de antigüedades lo sacaron del Imperio Otomano en pleno proceso de colapso. Adquirido de forma ilícita por un empresario francés llamado Marie-Louis Siriex, el palimpsesto pasó décadas pudriéndose en un oscuro y húmedo sótano de París. Por si el daño climático y biológico no fuera suficiente calamidad para las páginas, a mediados del siglo XX, unos mercenarios del arte pintaron sobre varios folios retratos falsos de los 4 evangelistas adornados con pan de oro, intentando inflar su precio de venta en el mercado negro, mientras destruían de manera irreversible los diagramas geométricos ocultos. En 1998 salió a subasta en Nueva York y lo compró una persona anónima que pagó más de $2 millones, un empresario estadounidense del sector de la alta tecnología. Se rumorea que fue el fundador de Amazon, Jeff Bezos, aunque también se habló de que pudo ser Bill Gates. Fuera quien fuera el comprador, le cedió el pergamino a un museo en Baltimore, el Museo de Arte Walters, para su conservación y estudio. Allí, mediante rayos X e imágenes multiespectrales, la ciencia logró ver a través de las oraciones del monje y rescatar la tinta original raspada que había debajo. Pero lo más increíble de esta intriga de arqueología paleográfica es que aún no ha terminado. El rompecabezas del Códex C sigue fragmentado y de vez en cuando surgen a la luz páginas perdidas. En marzo de 2026, el investigador Victor Gisembert del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia publicó un gran hallazgo en una revista alemana de paleografía. Había localizado el paradero del folio 123, dedicado al tratado matemático de Arquímedes sobre la esfera y el cilindro, que permanecía camuflado en el Museo de Bellas Artes de Blois desde el expolio de la década de 1920. Gisembert logró una identificación irrefutable al cotejar los desdibujados trazos matemáticos bajo una pintura moderna del profeta Daniel con las milagrosas fotografías en blanco y negro que Heiber tomó en Estambul hace más de un siglo. Esto demuestra que la búsqueda de la mente de Arquímedes sigue abierta hoy en día, recordándonos que aunque pasen los siglos, su genio se niega a ser borrado por completo. Uno de los tesoros más grandes que rescató este famoso palimpsesto fue una carta de Arquímedes dirigida a Eratóstenes, el director de la Biblioteca de Alejandría, el genio que logró calcular la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa.
Ambos se enviaban desafíos matemáticos en forma de carta, incluida esta que os comentamos, conocida como el método. En ella Arquímedes le confesaba a su amigo su truco secreto. Antes de demostrar formalmente un teorema mediante la geometría clásica, él imaginaba las figuras geométricas como si tuvieran peso real y las equilibraba mentalmente en una balanza imaginaria como si fueran placas de metal. Es decir, usaba la física y la intuición mecánica para inventar el cálculo matemático. Era una trampa genial que demostraba cómo funcionaba su mente por dentro, compartida con su amigo al otro lado del Mediterráneo. También le envió a Eratóstenes el célebre problema de los bueyes, que apareció en otro manuscrito diferente al palimpsesto y en el que le desafiaba a calcular los rebaños del dios Sol mediante un sistema de ecuaciones monstruoso. El acertijo resultó ser tan complejo que la humanidad no pudo resolverlo hasta la llegada de las supercomputadoras en 1965, y estas determinaron que el rebaño de Arquímedes requería un número de 206.545 cifras para ser escrito. A pesar de todo lo que hemos recuperado gracias al palimpsesto y a los historiadores, la mayor tragedia sobre Arquímedes es que la inmensa mayoría de sus obras maestras matemáticas se han perdido para siempre. Tenemos noticia de su existencia porque él mismo las mencionaba de pasada en cartas y otros tratados que sí sobrevivieron. Sabemos, por ejemplo, que escribió avanzados tratados donde profundizaba en la mecánica teórica, titulados sobre balanzas y palancas o elementos de mecánica, y otros sobre los poliedros semirregulares. De la inmensa cantidad de papiros que Arquímedes escribió a lo largo de su vida, tan solo han sobrevivido hasta nuestros días 9 tratados principales, como sobre la esfera y el cilindro, medida del círculo, sobre el equilibrio de los planos, el revolucionario método de los teoremas mecánicos o el contador de arena, en el que diseñó un sistema numérico revolucionario para calcular la cantidad de granos de arena que cabrían en todo el universo conocido, demostrando que su mente ya estaba jugando con conceptos similares al infinito matemático. Como vemos, apenas 9 obras y un puñado de fragmentos. El resto de su prolífica mente fue devorado por las llamas, la guerra y el olvido de los hombres. Gran parte de estos escasos supervivientes los encontramos en el palimpsesto de Arquímedes. Pero volvamos a la época de su fallecimiento. Antes de morir, Arquímedes había dejado escrito su último deseo. No quería riquezas en su epitafio. Quería que sobre su tumba se esculpiera el hallazgo matemático del que se sentía más orgulloso en toda su vida. Un cilindro que contenía en su interior una esfera, junto con la fórmula que demostraba la relación perfecta de volumen entre ambos. Los romanos cumplieron su deseo y le construyeron un monumento con esa figura. Sin embargo, el paso del tiempo es implacable. En el año 75 a.C., 137 años después del homicidio, el orador y político romano Marco Tulio Cicerón fue destinado a la provincia de Sicilia con el cargo de cuestor. Cicerón relató en su obra Disputaciones Tusculanas cómo preguntó a los magistrados y habitantes de Siracusa dónde descansaban los restos mortales del gran sabio, para presentarle sus respetos. Para su decepción, los ciudadanos habían olvidado por completo a su héroe y negaban siquiera la existencia de dicho sepulcro. Cicerón no se rindió. Organizó una expedición de búsqueda a las afueras de la ciudad. Hasta mandó desbrozar la maleza de los cementerios abandonados. Finalmente, cubierta de zarzas y hiedra, encontró una vieja columna de piedra. Cuando retiró la maleza, su corazón dio un vuelco. Allí, tallada en la piedra desgastada, apareció la figura de una esfera dentro de un cilindro. Cicerón restauró la tumba y devolvió la dignidad al genio. Lamentablemente, con la caída del Imperio Romano, la tumba original de Arquímedes se perdió para siempre. Hoy en día, si viajáis al Parque Arqueológico de Siracusa, los guías turísticos os enseñarán una cueva excavada en la roca, conocida popularmente como
la tumba de Arquímedes, en la necrópolis de Groticelle, pero los arqueólogos advierten que es un engaño moderno. Esa tumba romana es de siglos posteriores a la muerte del matemático. El verdadero lugar donde reposan sus huesos sigue siendo un misterio sepultado bajo el asfalto de la ciudad moderna, pero eso quizás sea lo de menos. El legado de Arquímedes no necesita lápidas de piedra. Sobrevive en los barcos, en los canales de agua y en cada libro de matemáticas del mundo. El anciano de Siracusa logró su objetivo, encontró su punto de apoyo y con su mente movió nuestro mundo para siempre. ¿Y vosotros qué opináis sobre Arquímedes? De todos sus inventos y descubrimientos, ¿cuál os ha llamado más la atención? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal y activad el botón de la campana. Por cierto, si os apetece ver nuestro vídeo sobre un hombre al que muchos consideran el mejor matemático de la historia, Carl Gauss, aquí os dejamos el enlace. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.